En esta ocasión estaremos analizando a los personajes que fueron desaprovechados en la franquicia de Jurassic World. En el puesto número 5 tenemos la participación de los principales personajes de Jurassic Park en Jurassic World Dominion, y obviamente me refiero a Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm. Cuando llegué a ver Jurassic World Dominion, y de hecho todas las veces que he visto esta película, la verdad es que estos personajes no me parecieron desaprovechados ni nada por el estilo. Yo llegaba a ver estos personajes como un punto medio, tampoco eran la gran cosa, pero tampoco es que llegaran al punto de ser personajes desaprovechados. Pero la verdad es que estos personajes sí se pudieron llegar a utilizar de una mejor manera en Jurassic World Dominion, y no tanto en el punto medio que llegamos a ver en esta película, ya que en general toda la participación que llegan a tener estos tres personajes pues la verdad no sobresale mucho. De hecho parece como si cualquier personaje pudiera realizar las mismas acciones que hicieron estos personajes y no habría ningún problema. Y creo que ahí está el conflicto. Estamos hablando de personajes icónicos que marcaron la película de Jurassic Park, el inicio de la franquicia, por lo cual tienen que tener un buen desarrollo, un desarrollo que sea sobresaliente. Pero en Jurassic World Dominion no llegamos a ver nada por el estilo, simplemente llegan a tener un desarrollo bastante básico, incluso en un punto medio, que no está mal, pero la verdad es que podría haber sido mucho mejor. Tomaré como personaje a ciertos dinosaurios que llegaron a tener cierta relevancia en la franquicia, y por eso está Toro en este top. Y más que Toro, aquí estoy empleando todos los Carnotaurus que llegamos a ver en la franquicia de Jurassic World, y es que no podemos negar que en general los Carnotaurus son muy desaprovechados en la franquicia. La verdad es que este dinosaurio ha sido muy desaprovechado a lo largo de la franquicia, desde su primera aparición hasta la última, que es en Campamento Cretácico. Las escenas de este dinosaurio simplemente se basan en dos opciones. La primera es que sean escenas bastante cortas y que no tengan un gran impacto y simplemente sean de relleno. Y después tenemos otras escenas en donde simplemente lo utilizan para que puedan llegar a resaltar otros dinosaurios y simplemente son escenas para humillarlo en general, por lo cual lo hace uno de los dinosaurios más desaprovechados a lo largo de toda esta franquicia. Y desafortunadamente sus escenas solamente se basan en diferentes cameos, y si no simplemente para que otros dinosaurios puedan llegar a sobresalir a costa de humillar a esta especie. Sin duda, Jurassic World Fallen Kingdom nos entregó los personajes secundarios más desaprovechados a lo largo de toda la franquicia, pero en esta ocasión solamente me voy a centrar en uno. Cuando hablamos de personajes que tenían mucho potencial pero fueron desaprovechados a lo largo de esta franquicia, sí o sí tenemos que hablar de Sia Rodríguez, la paleoveterinaria que apareció en Jurassic World Fallen Kingdom y que la verdad tenía mucho potencial, más que nada porque recordemos que iban a una isla de dinosaurios, por lo cual sobreexplotar el potencial de este personaje en una película de Jurassic World pues la verdad es que sería muy sencillo, pero desafortunadamente no lo supieron llevar a cabo. Pero desafortunadamente este personaje solamente se queda como un personaje secundario de relleno que no tiene ningún trasfondo, y ni siquiera el punto más fuerte, que es la paleoveterinaria, ni siquiera se llega a tocar. De la paleoveterinaria, entre comillas, se llega a explotar en una escena, y es una escena que algunas cosas siguen a tener un poco de coherencia, pero otras no mucho, y el resto de sus escenas simplemente son escenas de relleno. Y en general el tema de la paleoveterinaria se llega a tocar en uno que otro diálogo, pero no a profundidad, simplemente son menciones al azar. Y el tema de la paleoveterinaria en Jurassic World Dominion, en donde supuestamente tendría un gran impacto porque estamos hablando de que los dinosaurios se encuentran en el continente, ahí es donde debería de tener más impacto. Pero como llegamos a ver en Jurassic World Dominion, en ningún momento se tocan temas de la paleoveterinaria, y mucho menos a este personaje, por lo cual el tema en general, que tenía gran potencial, y el personaje que podía llegar a manejar este tema para explotar este potencial, pues nada, fue simplemente desaprovechado. Antes de que saliera la cuarta y quinta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, en general todo el fandom de la franquicia estaba de acuerdo que la segunda temporada era la que tenía más bajones, y uno de los puntos más bajos de la segunda temporada son los villanos, y me refiero a los cazadores que llegamos a tener en esta temporada. Y es que la verdad, el tema de los cazadores ilegales y en general la caza ilegal de los dinosaurios en la franquicia de Jurassic World es un tema con mucho potencial, y que de hecho podría dar
para una misma trama. Desafortunadamente, el debut que tuvo este tema no fue de la mejor manera y fue gracias a los villanos que llegamos a ver en la segunda temporada de Campamento Cretácico, que la verdad son uno de los peores villanos que hemos tenido a lo largo de esta franquicia. El tema de la caza ilegal de los dinosaurios es un tema bastante potente para la franquicia de Jurassic World y mucho más en el estado actual que estaba la franquicia en ese momento. En el momento en donde los dinosaurios que se encontraban en Isla Nublar estaban completamente a merced de estos cazadores, y que de hecho aquí es donde se podría llegar a profundizar mucho más el tema de los cazadores ilegales e incluso el mercado negro. Pero tenemos villanos que sus acciones son bastante ilógicas, se llegan a comportar de una manera muy tonta y que realmente no presentan una gran amenaza, pues simplemente este tema de cazadores de dinosaurios pues pasa a segundo plano. Y desafortunadamente en Jurassic World Dominion llega a pasar exactamente lo mismo. Es un tema que solamente se llega a tocar al inicio de la película, pero solamente tenemos eso, no llegamos a explorar nada más. Que de hecho en los acontecimientos de Jurassic World Dominion este tema hubiera quedado muy bien, ya que recordemos que los dinosaurios se encontraban libres por el mundo, por lo cual los cazadores tendrían un gran potencial. Pero en Jurassic World Dominion solamente se llega a dar una mención y no se llega a explorar mucho más, y desafortunadamente el debut es muy malo, ya que los personajes que representan este tema lo hacen de la peor manera posible. Como mención honorífica tenemos al Indoraptor, y es que en general la participación de este híbrido en Jurassic World Fallen Kingdom deja mucho que desear, ya que la verdad después de lo que llegamos a ver en Jurassic World, el Indoraptor se siente como la sombra de la Indominus Rex, ni siquiera se puede llegar a ver como una mejora por parte de este híbrido, y aunque una que otra escena por parte de este híbrido sí podríamos llegar a considerar que es memorable, la verdad es que las demás no es que sean para tanto, y que de hecho muchas de estas simplemente se sustentan en hacer referencias a otras escenas que hemos visto a lo largo de la franquicia. Aunque no he de negar que la primera vez que llegué a ver al Indoraptor, la verdad es que tiene un diseño bastante espectacular, y de hecho las escenas a mí me gustan, pero no podemos negar que es un híbrido que sí se siente un poco desaprovechado. No al nivel de todas las menciones que te he dado en este top, pero sí se llega a sentir un poco desaprovechado, o por lo menos su participación se considera en un punto medio. Tomando en cuenta el potencial de este híbrido, pues sí se puede llegar a sentir un poco desaprovechado. Y en el puesto número 1 tenemos al último villano entre comillas de la franquicia de Jurassic World, y me refiero al Giganotosaurus. La situación del Giganotosaurus es completamente diferente a lo que llegamos a tener a lo largo de este top, ya que en general la publicidad fue lo que le jugó mal a este dinosaurio, ya que todas las menciones que se le hacía al Giganotosaurus por parte del director lo ponía como el super depredador, y que de hecho lo llegó a comparar con uno de los villanos más emblemáticos de DC. Entonces al momento de que llegamos a ver el protagonismo que tiene este dinosaurio en Jurassic World Dominion, podemos decir que este dinosaurio fue desaprovechado. Y es que en general todas las escenas que llega a presentar el Giganotosaurus, que desafortunadamente para este dinosaurio son muy pocas, la verdad es que su comportamiento es bastante raro, ni siquiera llega a sobresalir en ningún momento, y eso que son sus escenas. Entonces al momento de que acumulamos cada una de estas situaciones, pues desafortunadamente el Giganotosaurus sale perdiendo y se ha vuelto uno de los dinosaurios más desaprovechados a lo largo de esta franquicia. La situación de personajes desaprovechados es algo que se ha manejado entre comillas normal a lo largo de la franquicia, pero también las referencias, que de hecho si quieres llegar a ver todas las referencias que llegamos a ver en la quinta temporada de Campamento Cretácico, pues puedes ir a ver este video por acá, que más de una referencia te sorprenderá, así que yo que tú voy a ver ese video.